señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa dónde estés ni a la hora que nos escuches. La verdad es que hoy día partimos con este podcast Enrócate, el podcast donde reflexionamos sobre cómo nos preparamos para vivir mejor, más felices, con más propósito en nuestra segunda mitad de la vida. ¿Cómo vamos a recorrer esta segunda mitad? Presento a mi compañera Marcela Ponce, yo soy Jimena Hodge y ambas... Somos parte de Enroca, un proyecto que está transformando la manera en que podemos o entendemos el futuro. Porque sí, hoy vivimos más y la esperanza de vida entre 90 y 100 años es una realidad. Y eso lo cambia todo. Hoy día estamos trabajando en un gran proyecto de zonas azules para Chile y preparamos a empresas, a personas y a la ciudad para que esta nueva longevidad se viva con sentido, con salud, pero también con mucha comunidad y respeto mutuo. Este no es un espacio sobre la tercera edad, sino sobre una nueva longevidad o longevidad activa, como lo llaman algunos, y cómo nos preparamos para ello, para esta longevidad activa. Es un espacio sobre lo que hay antes de eso, la transición, la toma de decisiones, el despertar, la toma de conciencia, porque tu experiencia vale y si estás escuchando esto, quizás es hora de ponerla en movimiento. Y para abrir este podcast con la fuerza, el corazón, el poder, es que invitamos a una mujer que somos como sus seguidoras escondidas. La verdad es que hemos seguido su trabajo a lo largo de muchos años y mucho tiempo y un poco quisimos tomarla y decir cómo nosotros podemos hacer que la voz de esta mujer esté en muchos lugares. Y es así que invitamos a una pionera en Chile en relación a políticas públicas. Ha formado generaciones de profesionales, ha puesto el tema del envejecimiento en la agenda social cuando ni siquiera existía el lenguaje para que eso ocurra. Y además, Rosita ha sido todo eso y más, ¿cierto, Marcela? Así es, está con nosotros Rosita Confeld. Creó el programa de adultos mayor de la Universidad Católica y fue designada por las Naciones Unidas como la primera experta internacional en derechos humanos de las personas mayores. Y hablar de los cargos de la Rosita sería como interminable, como las cosas que he hecho sería interminable. Entonces, Rosita es una voz que inspira, es una constructora de futuro. Además, ha abierto caminos cuando un poco era fuera de lo común abrir caminos. Entonces, Rosita, bienvenida a Enrócate. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Jimena y Marcela. Un honor para mí que ustedes me hayan invitado. Fui la primera experta independiente de Naciones Unidas, Ah, mira. pero Senama se creó en el gobierno del presidente Frei. Lo hizo la señora Martita Larraechea, ella fue la que empujó esto. Así que fue Manuel Caballa, que fue la primera persona que fue director de Senama. Así que dicho esto, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy agradable poder transmitir los conocimientos que adquirí a través de mi experiencia y compartirlo con ustedes. Yo creo que eso es lo más importante, transmitir experiencia, transmitir educación y que todos podamos aprender un poquito. Gracias por De la todas maneras, invitación. de todas maneras, Rosita, y la verdad es que esa es nuestra primera pregunta y esa es la línea que va. En el fondo, ¿qué fue lo que te impulsa a ser una iniciadora en estos temas cuando nadie hablaba de esto? En el fondo, ¿cómo llegaste a que la tercera edad, que la nueva longevidad, hasta que esto fuera tu camino? Mira, por esas circunstancias de la vida, del camino, del Espíritu Santo, de lo que quieras llamar, yo trabajaba en la vicerrectoría académica de la Universidad Católica, estaba a cargo de varios proyectos y programas, y se acercó una profesora mía de la universidad, una francesa me enseñaba literatura, y me dijo, mira, Rosita, ¿sabes que en Francia, en Toulouse, están abriendo la primera universidad para el adulto mayor? Esto fue en 1900, no sé, 89, ponte tú, o 70, 89 creo que fue, 88 por ahí, y me dijo, y sería interesante que tú fueras para traer la experiencia, porque a mí me fascina la educación, yo estudié educación, y resulta de que para mí la transmisión de conocimiento es una de las cosas más valoradas,
Y entonces yo dije, mira, esta es una nueva ventana que se abre, voy a ir y partí. Le pedí autorización a la universidad, al vicerrector, el rector, y me dijeron, perfecto, anda, investiga, ve qué pasa. Y traje la experiencia a Chile. Entonces, como fue en ese minuto el centenario de la Universidad Católica que cumplía 100 años, se estaba creando el centro de extensión como uno del centro de extensión de la Universidad Católica, como uno de los ejes del bicentenario. Y el rector Vial me dijo entonces, bueno, pongamos la experiencia de la propuesta de educación para la tercera edad, adulto mayor, y la hacemos en el centro de extensión, y así nació este proyecto que fue uno de los primeros que se hizo en Chile. Es que es alucinante escuchar eso. Yo no tenía idea que en Toulouse había nacido la primera universidad y realmente tiene mucho que ver con lo que te voy a preguntar ahora. ¿Ya? ¿Dale? ¿Qué hitos de tu historia deberían inspirar a los que hoy tienen 50, 60 y 70 años y sienten que quieren volver a empezar? A ver. Mira, yo te diría una cosa para partir, un buen envejecimiento, porque a que partamos así, un buen envejecer, una buena vida después de los 50 años, como plantean ustedes, tiene que tener primero, y eso es súper importante, tener una buena salud. Y eso se hace con alimentación especial, con educación física, con relación con el medio. Ir, salir a los clubes de adultos mayores, o tus vecinos, o tus amigas, o tu familia, lo que tú quieras y te haga a ti más feliz, pero tienes que tener una red de apoyo para seguir en esta etapa de la vida. Y la tercera cosa, porque tenemos la alimentación, la red de apoyo, y la tercera cosa que es muy importante es siempre tener un proyecto de vida. Y no se trata de que tengas que tener un fondecito o un proyecto, no, puede ser un proyecto chiquitito, o sea, perdón, puede ser ir a buscar a mis nietos 2 veces a la semana, o hacer empanadas y venderla, o hacer un emprendimiento, o sea, lo que a ti más te acomode, pero todos los días saber que tú tienes un proyecto de vida por el cual estás viviendo. Y eso te da mucha satisfacción para tener una buena vejez. Hay algunos que nos ha topado también con las personas que trabajamos, que dicen, no, yo ya estoy viejo, ¿cierto? Yo ya no, como que pasó mi tiempo. ¿Cuál crees tú que es esa, según el camino que en el fondo tú nos cuentas? Si es que yo creo que la clave es esto, tener un proyecto, cuidarte harto, en el fondo ir acumulando este chanchito saludable, ¿cierto? Pero ¿cuál crees tú que es la principal creencia que limita a las personas para ver esta etapa como potencial en vez de algo que va como en caída, como algo que va en picada? Mira, eso se llama edadismo. ¿Y qué significa el edadismo? El edadismo son todos los mitos o las creencias negativas de la vejez. Entonces, ¿qué pasa? Es tan fuerte el edadismo. Fíjate que la OMS dice que el 50% de los países del mundo, el 50% tienen edadismo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas mayores que no hemos trabajado el tema, pero que están envejeciendo, se creen el edadismo y creen que les cuesta más levantarse, que no van a aprender, que la vida se acaba. Y eso es una cosa espantosa. Entonces, primero tenemos que tener conciencia. ¿Qué es la vejez? ¿Cómo son los cambios? Estudiarlo, verlo. Por eso yo digo meterse a cursos en los municipios, en los clubes, porque ahí vas aprendiendo qué es lo que es y combatir el edadismo muy fuertemente y hacer un cambio cultural. Entonces, esas personas se creen el cuento del edadismo y por eso reaccionan de esa forma. Una vez que cambien la forma de pensar y haya un cambio cultural, van a sentirse mucho mejor. Totalmente. Conversábamos nosotras ayer con otra más del equipo, con Giancarla, y hablábamos de cómo las mujeres específicamente se creían esto del envejecimiento y se sentían más viejas, entre comillas, y por lo tanto se autolimitaban a hacer muchísimas cosas. Eso tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo, Rosita. Así es. Es muy importante cambiar la forma cultural. ¿Y sabes qué? La gente no se da cuenta, pero hay que cambiar el lenguaje.
El lenguaje es un cambio cultural muy potente, porque decir, mira a la persona mayor o mira a la señora que va caminando, a decir, mira a la vieja que va en la vereda al frente, hay un cambio, ¿no es cierto? No llamar abuelitos, como nos dicen en muchas fundaciones, que yo peleo con la Fundación La Rosa porque habla de los abuelitos. Entonces, si tú haces un cambio cultural del lenguaje, ya partimos bien, ¿te fijas? Entonces hay que tener cuidado también de insistir en eso. O sea, Exactamente. Bueno, estamos como majaderos ahí viendo como tanto en Chile como en otros países, ¿cierto, Marce? Así es, esto es a nivel universal, no es una cosa solo de Chile, pasa en todas partes. Sí. El tema del envejecimiento es como cuando partieron los primeros años de la mujer, que fue duro, que fue complejo, y después, bueno, ya mire cómo vamos, suplementos de mujeres, mujeres integradas al trabajo, cada vez un granito, y eso va a pasar con la vejez, es lento, pero tenemos que machacar y ser coherentes en pasar información y compartirla. De todas maneras, de todas maneras. Rosita, y tú que tienes una tremenda experiencia internacional, que viajaste a Toulouse y que has estado en otros lugares y que eres destacada también por la ONU por el tema de los derechos humanos para los mayores, ¿cómo tú ves que está hoy Chile con respecto al mundo y Latinoamérica en general? Mira, a pesar de todo lo que nos quejamos y lo que decimos, estamos un poquito mejor que muchos países latinoamericanos, ¿ah? Eso es cierto. Tenemos la pensión única, tenemos un Senama con presupuesto, poco, pero presupuesto, con autonomía. Muchos países no lo tienen. Tenemos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA que Chile ratificó y que ya hay 10 países ratificados, por lo tanto tiene que ser ya puesto en práctica. Y ahí hay un trabajo que hacer en Chile, cambiar las leyes o crear nuevas para que podamos entrar en vigencia a lo que dice el tratado de la OEA, la convención, porque somos vinculantes. Entonces ahí nos queda un trabajo. Está la política pública. Que es de envejecimiento saludable y que se está presentando, pero está lento, eso se presentó. Imagínate que yo fui la primera que la creé cuando estaba en Senama del 2010-2014. De ahí hubo una especie de reposo. Después vino Octavio, que la fue armando, y ahora está la Claudia, que está también metiéndola. Pero el Congreso, el Senado y el gobierno no es prioridad, ¿te fijas? Entonces, esas son las cosas que tenemos que empujar. ¿En qué estamos al debe? Justamente en el maltrato. Estamos al debe en salud. O sea, hay implementos, hay, están dadas las bases, pero falta ponerlas en práctica, falta aterrizarlas. Entonces, por ejemplo, nosotros en salud, para darte un ejemplo, hay un cuestionario que está en los CESFAM y que ese cuestionario lo puede pasar una kinesióloga, una enfermera, una terapeuta, quien sea, que mide el nivel de funcionalidad. Porque de eso, de la funcionalidad es lo que te mide, o la fragilidad es lo que te mide tú, cómo estás tú. Y el 80% de las personas en Chile son autovalentes. Si todos nosotros fuéramos al CEFAM y pasáramos el cuestionario, el CEFAM tendría un parámetro cómo tratar a esa persona. ¿Y por qué es importante? Porque si tú partes con alguna crónica a los 55, a los 60, el formulario hasta los 60, te pueden, ya, hipertensión, diabetes, alguna Podría osteoporosis. proyectar, ¿no? Podría proyectar eso que me está pasando en el tiempo y prevenir un montón de cosas. Exactamente, esa es la clave, la prevención, porque si no vamos, no hacemos, no sabemos y llegamos cuando ya es tarde. Entonces, falta que la gente sepa que tiene esta evaluación en el CEFAM, que se la puede hacer y seguir los pasos para tratarse las crónicas o las cosas que tenga de salud y poder remendarlas a tiempo. Eso es clave. ¿Te fijas? Después ponte tú en transporte. Transporte la gente no le da la importancia que tiene. Fíjate que el transporte sirve para ver la familia, para las redes sociales, para ir a los ELEAM, para ir al hospital o al CETFAM. Toda esa red te sirve el transporte. Entonces, las zonas rurales que no están comunicadas es muy peligroso, son alto riesgo, ¿te fijas? Entonces, Mm, ¿por qué no buscar medidas de transporte internos que puedan ayudar?
a las personas, igual como lo hacen con los niños para transportarlos a los colegios. Hay muchas zonas rurales que tienen buses para acercar a los niños. ¿Por qué no ocupar el tiempo que no está siendo válido para traer a las personas mayores a sus controles o a hacer sus compras? Entonces, hay muchas cosas que trabajar, mucho. Y sabes lo que hemos visto también, Rosita, que hay como, también hay dos partes, ¿no? También hay esta sensación de que me tienen que dar, ya, como hay como, somos como los abogados del diablo, ¿no? Sí, También hay como esta sensación de que, ok, yo ya cumplí mi etapa de la vida, ahora me toca a mí, denme. Entonces antes ese periodo era cortito. Si, por ejemplo, salíamos a jubilar a los 60, 65, eh, si pensamos en esperanza de vida eran 15 años, no, 20 años. menos. Claro, era muy poquito el periodo, pero ahora son 30 más, son 25 más. Entonces, ese desafío, si bien nos trae cosas como negativas, por otro lado, también nos implica algo positivo a crear y el cambio de mentalidad se ve, lo tenemos que hacer, ¿no? Como los que venimos detrás en una mediana edad, debemos hacer ese cambio. Así como tú hiciste este cambio de mentalidad de, oye, yo tengo toda la vida por delante, también hay un cambio de mentalidad de ese nicho, ¿cierto? De la tercera, decirse, es que yo también puedo, ¿no? Como no solo me tienen que dar, sino que yo también puedo crear nuevas cosas, inventar nuevas cosas, dejarle cosas a otros que son parte de mi experiencia, de esto que traigo. Mira, Jimé, tú tienes toda la razón, porque la verdad que todo parte en uno. El centro es uno. Si uno está negativa y dice, no, no puedo, no quiero, imposible hacer nada. Entonces, uno es la persona que tiene que cambiar frente a la visión que hay que tener. Y yo creo que por eso que te digo, el edaísmo es tan dañino. Y yo creo de que tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cuidarnos, porque la importancia de la medicina, la técnica y la ciencia, de haber prolongado tanto la edad para vivir y para vivirla bien, pero no para vivirla mal. Entonces, tener tantos años de más y vivirla pésimo, pero qué pena más negra. Entonces, por favor, preocupémonos de que los años que quedan después de los 60 sean años positivos, que podamos aportar, que podamos hacer cosas o disfrutar lo que queremos hacer. Y eso depende de nosotros. De todas No, no maneras, tenemos pensando que que esperar que hay nos den personas, todo. claro, y pensando que hay evidencia de personas que lo han hecho, como, no es como que sea algo como wow, ni súper, súper, en el fondo hay personas y hay evidencia de personas que han cambiado completamente su vida, incluso después de los 60, de los 70, de los negocios que han partido, proyectos, Mira, legados. tú, Jimé, ustedes dos, Marcel y Jimé, ¿es una fundación, una corporación lo que tienen? Es una organización, una empresa, sí. Ya, entonces, ustedes están trabajando con las ciudades azules. Blue Sí, Zone. sí, Resulta de que hay personas, yo fui a varias Blue Zone, más que todo a una, ¿ah? Y Ujú. la de Costa Rica. Y Ya. resulta que me entrevisté con las personas, estuve ahí, y resulta que esa gente no es gente rica, ni gente de Ujú. recursos. Entonces, ¿qué tiene que ver el cambio de vida? ¿Y sabes cuál es el leitmotiv común a todas estas zonas azules que escribió Pulán, que lo investigó? El late común son, primero son rurales, muchos. ¿Y qué pasa? Estas personas se levantan temprano, van a trabajar a la tierra, lo que Propósito, puedan, exacto, como propósito. puedan, van, trabajan, comen comida saludable de lo que se cosechan o ven o compran en los almacenes, caminan mucho porque el trabajo, las distancias, y después de todo esto, entonces, hacen ejercicio, tienen un proyecto de vida, que es lo que les da, tienen una alimentación saludable. Entonces, si tú te das cuenta, lo que estamos hablando, tienen un proyecto de vida. Entonces, lo que estamos viendo, los pilares del buen envejecer se cumplen. Entonces, ¿por qué no podemos en Chile, que hay muchas zonas rurales o incluso algunas ciudades, podemos hacer lo mismo? Entonces, dependen se de puede. cómo ves la vida y con la forma de actividad que tengas. Bueno, esa es la idea, Rosita, como crear como artificialmente, entre comillas, zonas azules vivas a lo largo de Chile. Ojalá nos pintemos todos de azul. Hay Lindo proyectos proyecto. que ya funcionan en el mundo y es precisamente que nosotras quisimos traer a Chile lo mejor de lo mejor para nuestra comunidad en precisamente la prevención, en todo aspecto personal, empresarial y de las ciudades, del ecosistema, de lo que, no, que los mueve.
Y en relación a Pero mira, eso, si las ¿qué ciudades, palabras nuevas te gustaría a ti que acompañen esta ¿qué vida? palabras qué, perdón? ¿Qué palabras nuevas te gustaría que acompañen como esta nueva etapa en la conversación social, en la conversación cultural? Ya, yo creo que primero yo me la puedo. Eso es clave. No soy una persona que puedo hacer cosas, que puedo vivir. Segundo, yo creo que estar contenta con el tiempo. Cada momento de la vida tiene sus etapas y tiene sus virtudes y sus defectos. Entonces estoy contenta con la etapa que estoy viviendo. ¿Te fijas? Tendrá menos cosas y tendrá mucho más de otras. Entonces estar contento con la etapa que te tocó y también ser activo. La actividad, ponte tú, si vives en la ciudad, porque el campo ya sabemos, cosecha, siembra, esto, lo, pero si vives en la ciudad, ¿por qué en la mañana, por ejemplo, hago mi cama, hago un poco el aseo? Eso ya es ejercicio, salgo a caminar por la cuadra, me encuentro con un vecino, me tomo un cafecito, vuelvo, voy a un club. Entonces tú en las ciudades puedes practicar también una zona azul, perfectamente. Depende de la cantidad de personas que lo hagan para que pueda determinar si es un proyecto uniforme, porque si lo hacemos unos pocos no sirve. Exacto. Entonces, la otra palabra que para mí es clave, educación, formación. Todo esto se puede con capacitación. Yo creo que ustedes pueden lograr un tremendo efecto si capacitan a la comunidad en este tema. En eso estamos. En eso Esta estamos. es la Estamos cruzada. evangelizar. Estamos como evangelizando. Exactamente, exactamente. Sí. Rosita, Eso es. tú hablabas de los pilares de las zonas azules. Y en cuanto a eso, hay uno de los pilares que atraviesa también las zonas azules que tiene que ver con la vinculación con la comunidad. Ujú. Son muy conectados entre ellos, son muy preocupados y también las personas adultas participan en las actividades. Y aquí, antes de hacerte la pregunta, también quería hacer como una especie de asterisco, que es una de las cosas que nosotros hemos notado y que tratamos de motivar e incentivar, es que las personas mayores de 60 años, en general en nuestra comunidad, no son invitadas a todas las actividades comunales, locales, y siempre tratamos de hacer ese llamado de que siempre que hay actividades, una obra de teatro, un concierto, una charla, alguna actividad en la biblioteca, que siempre estén invitados, se preocupen de que tengan un número de personas que son mayores, que estén invitadas y que asistan. Porque o si no, ahí nos empezamos a perder y ellos también se empiezan a encerrar. Y en cuanto a eso, eh, ¿qué crees tú que deberíamos hacer para ir motivando, incentivando a la comunidad a esta intergeneracionalidad que debiese existir para que los más chicos aprendan de los más grandes también nos puedan compartir su experiencia y podamos tener un win-win, podamos ganar todos en el fondo en esta realidad? Mira, yo creo que tú has dado en el clavo lo que tú has dicho, en el sentido que yo creo que cuando los municipios, las organizaciones privadas o sociales inviten a conciertos o a obras de teatro o lo que sea, un concierto de cualquier tipo de música, siempre inviten también a las personas de los clubes adultos mayores. No se puede invitar a todos, pero a lo mejor un cupo de personas. Yo creo que eso sería súper importante hablar con las personas que hacen este tipo de eventos, te digo, de que por favor tengan, y ahí ustedes pueden ayudar, los nombres de las personas que están participando en los municipios, en los clubes, para que puedan invitar a algunas. No todos van a querer ir. Si aquí somos seres humanos y de jóvenes yo tampoco me gusta ir a todos. Me gustaba. Ahora, más vieja, tampoco me gusta ir a todo. Uno discrimina qué le gusta y qué no, porque el que fue súper activo va a envejecer súper activo. El que fue lento y le gusta leer más y pasar en la casa va a ser igual de viejo. Entonces, somos muy heterogéneos, las personas viejas somos muy heterogéneas. Entonces, pero sí hay que hacer la convocación, hay que hacer la participación. Unos irán a lecturas, otros irán a obras de teatro, otros irán a cosas de gimnasia, maratón, etcétera. Pero tratar de que sean incluidas las personas mayores en la participación. Yo creo que si ustedes logran hacer eso, es un punto tremendo, tremendo.
Sabemos que ahora ya la edad como que no es un límite, pero también este lugar implica un qué hacer, ¿cierto? Implica un unir a mirar esto como un todo, porque en relación como a eventos o salidas o etcétera, etcétera, se toma como el adulto mayor como una gran bolsa, ¿no? Como adulto mayor es 1, 2, 3, 60, 65, eres adulto mayor. Clic. Entonces, un día pasas a ser, no sé, gerente, gerenta de algo, y al otro día pasas a ser adulto mayor. En esta bolsa gigante como de pack, sin diferenciar todo esto que tú dices. Tenemos gustos distintos, cosas diferentes, maneras de pensar. Algunos son de una manera, otros de otra. Igual que los niños. Tienes niños inquietos, niños felices, niños... O sea, igual que los adolescentes, adolescentes más rebeldes, menos rebeldes, etcétera. Pero cuando se habla de adulto mayor, se habla como de un todo. Se habla como de un todo. ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno? Yo creo que se debe a falta de conocimiento. Las personas que toman decisiones, es triste decirlo, ¿ah? Pero las personas que toman decisiones políticas, ya sea públicas o privadas, no tienen conocimiento de la vejez, el envejecimiento ni la longevidad. Las toman por lo que ellos piensan que, y muchos de ellos son jóvenes. Mm. Entonces no tienen la percepción ni el conocimiento para poder tomarla. Entonces yo creo que cada vez que se tome una decisión de política, ya sea en empresa, en municipio, en el gobierno, en el Estado, en lo que tú quieras, debe preguntarle al adulto mayor y que participe uno o dos en esta toma de decisiones, porque van a hacer entender muy bien cuál es la importancia de esa política y qué nos interesa y qué no nos interesa. Yo te voy a poner un ejemplo súper claro. Cuando yo estaba haciendo la política pública, yo consulté a todas las personas de Arica a Punta Arenas que estaban inscritos en los municipios y en todos, sobre cada etapa que se iba implementando y se hacían focus group. Y nosotros incorporamos cualquier cantidad de cosas, Senama, fíjate que debería ser un experto, pero que nosotros no sabíamos en esa zona o en esa provincia, esa región, y incorporamos muchas cosas. Entonces, cuando yo iba a la mesa intersectorial de gobierno con este planteamiento, entonces de repente vino no subsecretaria, un técnico de tercer nivel por el organigrama y me dijo, pero para transporte no tenemos por qué cambiar, porque el transporte no tiene ninguna relevancia con la vejez. Yo entiendo, me dijo salud, economía. Entonces yo le dije, perdón. ¿Y qué hacen los adultos mayores para ir a salud? ¿Qué hacen los adultos mayores para ir a la familia? Lo que te acabo de decir. ¿Qué hacen los adultos mayores para salir a un curso? Y me dijo, fíjate que nunca lo había pensado, te agradezco montones. Entonces, eso te da un ejemplo de que si no incorporamos a mayores en la toma de decisiones, mal podemos hacer propuestas públicas o privadas que estén tomando la consideración de las mayores. Yo creo que eso es súper importante. No, y lo otro, empezamos a repetir cosas que no funcionaron. En el fondo, esa experiencia que ya pasaste por eso, como sabemos que las sociedades son cíclicas, ¿no? Como pasan momentos buenos, malos, qué sé yo. Mm, Pero si no, nos empezamos a convertir en una sociedad nueva cada vez porque no aprendemos de lo que nos pasó. Entonces, en el exactamente. fondo, si estás haciendo eternas sociedades nuevas cuando en verdad alguien mayor te dice, es que yo ya pasé por esto. Esta política no funciona. Mira, últimamente en el ciclo vital hay dos áreas nuevas, una menos y otra más. La adolescencia es nueva, tampoco se veía antiguamente, y ahora está la vejez y el envejecimiento. Entonces, nos lleva un poco de tiempo la adolescencia. Entonces, hay más recursos, más estudios, pero ahora tenemos que enfocarnos en la vejez porque el mundo envejece cada vez más rápido y va a haber cada vez más adultos mayores y menos jóvenes, y por lo tanto tenemos que ver cómo arreglamos esta sociedad para que sea eficiente. También eso es importante decirlo. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, no sé, chiquillas, ¿qué más quieren saber? Rosita, ahora viene una sección que te la va a contar la Marce. Esta sección se llama Enrocadas, ¿ya? Ah, Y esta sección es una sección creada, ¿cierto? ¿Es cierto, Marce? Esta es una sección media curiosa. En ya, esta Marce, dale. sección
En esta sección tenemos 5 preguntas. Y las 5 preguntas, la idea, Rosita, es que tú respondas lo primero que se venga, que no sea tan elaborada, sino que lo que te salga del alma. Entonces vamos a comenzar con la primera. Haré mi mejor esfuerzo, Marcela. Dale, dale, dale con todo, sin piedad, sin piedad. Rosita, ¿qué significa para ti prepararse para vivir bien hasta los 100 años? Significa partir joven, significa partir a los 45 años, significa ir cada vez aceptando más las distintas etapas de la vida y cada vez vivirla en plenitud. ¿Y qué creencia tuviste que dejar atrás para poder avanzar hasta donde estás hoy? Bueno, todos los mitos culturales y los edadismos. Cuando yo partí me decían, ¡ay! La Rosita está formando el jardín infantil para los viejos, está formando, porque era una universidad para el adulto mayor. ¡Ay! Y se reían y me decían, rectora. Bueno, todo eso hubo que pasarlo con mucha fuerza y seguir adelante y creer que lo que uno estaba haciendo era lo correcto. Si pudieras hablar con tu versión de los 50 años, ¿qué le dirías? Prepárense, chiquillos, chiquillas, porque la vejez es una linda etapa. Y si uno la vive en plenitud y se cuida de las enfermedades que podamos tener, que pueden ser enfermedades crónicas, pero uno se cuida, uno lo puede pasar muy bien. ¿Qué palabras te gustaría que se escuche más cuando hablemos del futuro de las personas mayores? Preparación, educación. Me encanta. ¿Cuál es un pequeño hábito o actitud que te ha ayudado a vivir con propósito? Bueno, primero lo que estudié me encanta. Entonces, y lo que trabajo me encanta. Cuando uno tiene pasión en lo que hace y le gusta lo que hace, por Dios que uno tiene suerte. Yo le agradezco a Dios y a la universidad de haberme dado la oportunidad, porque me podían haber dicho no, pero los rectores fueron muy visionarios y me dieron la oportunidad de trabajar en algo que a mí me apasionaba. Uno, eso para mí es clave. Dos, la preparación. Yo hago ejercicio 3 veces a la semana, como sano, tengo mis amistades, mi familia que me fascina. Entonces, yo creo que no ser dependiente de la familia, eso es muy importante. Entregar cariño, entregar conocimiento, estar con los nietos, pero no depender de ellos. Entonces, y tampoco que la familia dependa de uno. O sea, eso es una cosa que tiene que ser cruzada. Yo daría ese consejo, aprender en esta nueva etapa cómo relacionarse diferente y qué hacer qué cosas hacer que son nuevas, pero que satisfagan la persona. Ay, Rosita, Rosita, qué rico es escucharte. que está para llorar esta cuestión, Marce, ¿no? ¿Por qué? No, yo creo que Muchísimas es gracias, importante. Rosita, por abrir camino, por recordarnos que nunca es tarde para construir algo nuevo y además que tu historia y como tu mirada nos reafirman que cada etapa tiene la fuerza, que tiene la pasión, que tiene las mismas pasión de los 15, de los 20, o sea, no es la edad el tema y que cada etapa, si la vivimos desde la intención y desde la conexión, es clave, ¿no? Fíjate que yo creo, Jimena y Marcela, que si tú te quejas todo el día cuando estás con tu familia o con tus amistades, nadie se quiere juntar contigo. Es normal que de repente diga, hoy tengo un poquito de arteriosclerosis, me están dando el remedio, pero decir, siempre, vi la película, yo fui a ver la película, ponte tú, de Bob Dylan, gocé, era de mi generación, la transmití a mis nietos. Entonces, todas esas cosas, cuando tú transmites valores o anécdotas a la gente joven, ellos se quieren juntar contigo, les gusta, pero si te estás quejando todo el tiempo, no. De todas maneras, Marce. Qué maravilla, es que qué maravilla, Rosita. Gracias por acompañarnos y por además llenarnos de esta energía, porque quedamos llenos de energía, de ideas y de temas para seguir conversando, porque además de que es muy entretenido hablar contigo, porque lo cuentas de una manera muy simpática, muy cálida, toda la experiencia que tienes nos la puedes traspasar tan bien y nos sigues inspirando para poder hacerlo. Yo lo conversábamos con la Jime, que una de las cosas que admiramos profundamente de ti es que has sido como punta de lanza. Has abierto caminos para que después sigan otros eh,
enriqueciendo más, estudiando más, pero en muchos lugares las personas, a lo mejor, como decía la Jiménez, si nosotros nos ponemos a nombrar todos los cargos o todas las cosas que has hecho, es infinita, pero sí lo vamos a escribir en la descripción No, del no tiene podcast. sentido. Porque es muy inspirador, Rosita, porque tú en todas las cosas fuiste la primera, la que pusiste la primera piedra, la que inspiraste, la pionera, todo siempre como a la vanguardia, viendo qué es lo que venía justamente para todas las personas de 60 y más años, pero preocupándote de la prevención además, desde los 45 hablabas recién. Marce, ¿sabe qué es importante? Y Jimé, yo les voy a decir para terminar, para cerrar. Cuando uno tiene ideas novedosas y va, como dices tú, abriendo caminos en áreas nuevas, de áreas de punta, que la universidad, como digo, le agradezco, me dio la oportunidad de hacerlo, uno siempre, siempre, chiquilla, y eso ténganlo claro, tiene que formar la gente que está con uno. Hay mucha gente envidiosa que no quiere traspasar conocimiento para que nadie le vaya a subir. Yo jamás, yo al revés. Me fascinaba que todo el equipo participara, que todos estuvieran presentes en Senama, en la Católica. ¿Y qué pasa después? Quedan los equipos a cargo de las cosas y quedan formados y eso es trascendencia. Y eso es lo que hay que hacer siempre. Muchas gracias, Rosita. Nos despedimos, un abrazo gigante y nos quedamos con esa lección, ¿no? Que el futuro se diseña, no se hereda ni llega por arte de magia, ¿cierto? Se diseña de tomo y lomo, con intención, con propósito, con libertad. Así que, Rosita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes dos y muy feliz de compartir lo que se les ofrezca. ¿Ah? Muchas gracias, Rosita. Oye, Marce, qué tremenda invitada tuvimos hoy día, ¿ah? O sea, es impresionante la cantidad de temas que nos dejó para seguir hablando en los próximos episodios del podcast. Es que tremendos temas tenemos: edadismo, prevención, políticas públicas, estar como siempre pendiente, propósito. O sea, nos abrió el mundo en un abanico de experiencias y ahí tú te das cuenta lo valioso que es conversar. Sí, y además el contacto con las personas que tienen más experiencia que tú es un aprendizaje, pero radical. O sea, pueden salir todo tipo de temas, de puntos de vista, de formas de hacer las cosas y te ahorran una cantidad de tiempo con todo lo que te pueden contar y te pueden enseñar. Podríamos dejar esa misión de la semana, ¿no? Conversa con alguien mayor que tú, alguien que haya pasado por un paso más adelante. Cuéntale alguna dificultad que tengáis, algún problema, algo que te está dando vuelta. Y yo, de verdad, yo creo que te prometemos, Marce, ¿cierto? Porque nos ha pasado un montón. Te prometemos que eso se va a solucionar. Es una promesa porque nos ha pasado mucho. Sí, totalmente. Yo creo que para los próximos episodios vamos a contar también anécdotas que tenemos de grandes conversaciones con personas que son mayores que nosotros. Les vamos a contar también todo lo que aprendimos cuando estuvo Michelle Polan acá, que es uno de los descubridores e investigadores de las zonas azules en el mundo, así como los mencionó Rosita, y que nos llena de esperanza de todo lo que viene y de todo lo que podemos hacer. O sea, es Sí, bueno. increíble cómo juntándonos con tantas personas, yo me acordé de algo ya, es lo último que voy a contar, pero me acordé de algo que más que una conversación tiene que ver con una manualidad, que una señora que vivía en la casa de mis abuelas, ella hacía frigolité, que casi no se veía ya en esa época cuando yo era ¿Qué chica. cosa, Marce? Perdón, pero en verdad nunca he escuchado esa palabra. ¿Qué es eso? Frigolité es una especie de bordado, pero tejido, que tiene una aguja especial, que va en un marco de madera, y ella hacía estos pañitos, que eran muy típicos antes. Quería transmitir o dejar su legado, yo no lo aprendí, debo decir, pero lo pasé muy bien aprendiendo. Eh, y, y finalmente esas cosas, si nosotros no las aprovechamos, no aprovechamos a esas mamás que cocinan tan bien y que nos pueden traspasar las recetas, esos papás que saben construir cosas, los tíos que tienen historias que también que nos pueden entregar mucho valor. Al final las tradiciones también se pierden de Vamos a ver. pasada y es súper importante observar, ver, mirar, compartir y aprender. Todo ese tipo de cosas que también nosotros le vamos a dejar a los que vienen después. Exactamente, a lo mejor no vamos a dejar bordados porque te juro que No. no tengo ese don, no tengo el don del bordado, pero sí podría dejar otros dones que
que otros son, ¿no? No hay nadie igual que tú, no hay nadie que haya tenido la misma experiencia que tú, ni las mismas vivencias que tú, y eso es importante dejarlo. Yo creo que para cerrar este primer podcast creamos, pero así número uno, ¿no? Celebrando el primer podcast, el primer episodio de este podcast, y donde queremos saber también qué te pareció a ti la conversación, si te gustó, qué tan cercano te sientes con este tema, lo ves muy lejos, qué te gustaría, con quién te gustaría que nosotros también pudiéramos conversar y nos dejen todas esas ideas, todo escrito en los Ideas, mensajes. comentarios, como todo lo que se les venga a la mente, si es que esto me tinca, como estos temas encuentro que son interesantes o encontré este artículo que me gustó. No solo aprovechar la experiencia de la gente experta, sino que también nosotros tenemos experiencia, ustedes tienen experiencia que nos pueden compartir, decir, oye, yo aprendí esto de tal persona, o pueden conversar con tal gente. La idea es resaltar, ¿no? Todo lo que somos, subirle el volumen a los años que hemos pasado, subirle el volumen a las experiencias técnicas que hemos tenido, a las experiencias de vida, a nuestros hobbies. Así que felices de que nos vuelvan a acompañar aquí para el próximo episodio número 2 de Enrócate. Nos vemos, síganos por favor en Instagram también, en Roca Chile. Nos vemos en el próximo episodio.